Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que estén viendo este video, bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy les traigo, como cada fin de semana, un capítulo más de este libro que es La hija del boticario. Ahora nos vamos con el capítulo número 24 y 25 a ver qué nos traen. Cómo es que va con esto de su padre, que la verdad es que el fin de semana nos dejó bastante, digamos, con una sensación extraña, bastante deseosos de saber qué pasaba, qué más iba a suceder. Y bueno, pues ya se llegó el día, así que pues por fin vamos a poder continuar y saber qué es lo que continúa en la vida de Susan, cómo va su padre, qué le pasa a Ned, y sobre todo pues qué pasa con William, ¿no? Que fue ahora el que entró ahí y esto se puso bueno. Pero bueno, pues ya sin más vamos a comenzar y ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para pasar el rato y disfrutar de este libro en mi compañía. Y bueno, pues dice así. Capítulo número 24. ¡Maldita sea, Susan! Agnes dejó caer su pipa en el regazo, indiferente a las manchas de tabaco en la falda. William es lo único que me queda. ¿Cómo has podido permitírselo? Sabéis, mejor que yo, que William hace siempre lo que le viene en gana, respondió Susan con aspereza. Pensaba que tenías más influencia sobre él. Pues como veis, no es así, dijo Susan. Pero la culpabilidad y el temor la corroían. Agnes tenía razón. Debería haber puesto más empeño en su intento de disuadir a William de entrar en la casa. Pero su padre estaba muy solo y asustado. En los ojos oscuros de Agnes brillaban las lágrimas no derramadas. ¿Qué haremos sin él, Susan?, susurró. Nunca concebí la posibilidad de que dejara este mundo antes que yo. Eso ni lo penséis. Presa de un pánico repentino, Susan levantó la voz, y el eco resonó en el alto techo de la capilla. Entrelazó las manos para aquietar su temblor. Aún no está todo perdido. William ha trabajado entre los enfermos y ha conservado la salud durante este último año atroz. Pero nunca antes había estado encerrado en la casa con los moribundos. Agnes retorcía sus manos huesudas y deformes en torno a la empuñadura del bastón. William es el hijo que nunca tuve. Ya lo sé. Permanecieron en silencio durante el resto de la tarde, abstraídas ambas en sus propios temores, mientras fuera la lluvia formaba una cortina en los cristales de las ventanas. En la cena, Poe les llevó jamón frío y pan en una bandeja. Eludió la mirada de Susan y salió de la capilla tan calladamente como había entrado. Susan apenas podía tragar, pues se le revolvía el estómago a causa del miedo, solo de ver las gruesas lonchas de carne rosadas y blancas. Agnes comió poco y enseguida se retiró a su alcoba. El aguacero cesó por fin, y Susan salió al aire vespertino. Las flores estaban empapadas por la lluvia, y sus hierbas medicinales aplanadas. Se paseó por el claustro entre el perfume de la madreselva y el cálido aroma a madera de la tierra mojada. Sentada en el banco mientras la luz se desvanecía,
observó el revoloteo de los murciélagos en el ocaso. Se atormentó con la imagen de los padecimientos de su padre, mientras William le aplicaba cataplasmas humeantes para extraer los malos humores de los bubones. Incapaz de llorar, se meció hacia adelante y hacia atrás, sintiendo un dolor y una soledad tan cortantes como si hubiera ingerido cristales rotos. Cada minuto se le antojaba una hora, y aún tenía que sobrellevar la noche antes de conocer el destino de su padre. El bebé se movió en su interior y ella se abrazó el vientre, preguntándose si su padre sobreviviría para ver a su nieto. Fue entonces cuando la desesperación se apoderó de ella y por fin sucumbió a un tormentoso llanto. Los sucesos de los últimos días la habían llevado de la felicidad sublime a la desdicha más profunda. Lloró por todo: la muerte del padre de su hijo y su decepcionante matrimonio, el amor que, según creía, había nacido entre William y ella y había resultado ser tan vacío, el amor de su padre, que había dado por sentado hasta que él se lo arrebató para entregárselo a Arabella. Lloró sobre todo por el miedo a vivir en un mundo sin su padre, ni William, presentes para amarla. La mañana tardó mucho en llegar. Al alba, Susan renunció a intentar conciliar el sueño. Se vistió y bajó a la cocina, donde la señora Oliver metía el pan en el horno. «No necesito preguntaros cómo habéis pasado la noche», dijo la cocinera, «y no creo que la señora haya descansado mucho más. Lo espantoso es la espera y la incertidumbre. Os prepararé una cafetera para que la subáis a la señora. Seguro que también ella se ha pasado la noche en vela y en la incertidumbre». Al oír el ruido de la mano, mientras la señora Oliver molía los granos del café en el almirez, Susan evocó el recuerdo de su padre tras el mostrador de la botica, mezclando medicinas a lo largo de los años. Se tragó el nudo en la garganta. Era horrible contemplar la posibilidad de que no pudiera proseguir con su trabajo en los años venideros. Fijó la mirada en el fuego y se instó a eliminar de su mente esos pensamientos. No mucho después, el aroma del pan recién hecho empezó a rivalizar con el olor del café que hervía en el fuego. La señora Oliver coló el café a través de un paño de muselina, cortó unas rebanadas de la hogaza recién salida del horno y las echó a la mesa. Susan, asaltada de pronto por un hambre voraz, dio un bocado al pan tibio y lo acompañó de un trago de café caliente. «Pondré el resto en una bandeja y se lo llevaré a la señora Fish», dijo a la vez que se sacudía las migajas de la falda. Al abrir la alcoba, chocó con un muro de calor y humo. Agnes estaba ya sentada en la cama, y Poe, de rodillas ante la chimenea, barría las cenizas de la rejilla. «¿Abro la ventana?», preguntó Susan. Se negó a reconocer la presencia de Poe. «No». Agnes se estremeció. «El aire mismo es peligroso. A saber qué enfermedades trae la brisa». Con disimulo, Susan se enjugó el sudor de la frente. Pequeña en comparación con la gran cama, Agnes se veía un tanto encogida, con las manos entrelazadas ante el pecho y la fina trenza caía en su hombro. «Hoy me quedaré en la cama», anunció. «¿Queréis que os lea para ayudaros a pasar el tiempo? Puede ser más tarde, pero ven a darme noticias en cuanto regreses». Susan intentó mantenerse ocupada,
pero no podía concentrarse y en todo momento sentía la opresión del miedo pesado como una plancha. Terminó de coser otro chalequito para su hijo y lo guardó en el arcón de su alcoba junto con las demás prendas. Atenta a la posición del sol en el cielo y las campanadas en la iglesia, contaba las horas que pasaban. Al cabo llegó el momento de salir. La señora Oliver preparó una cesta con provisiones y Susan se la colgó en el brazo. Justo antes de marcharse, decidió ir por unas hierbas. Una infusión de romero recién cortado sería eficaz para aliviar la tos de Ned. El agua se arremolinaba aún en los albañales, y los desechos arrastrados por los torrentes del día anterior se hallaban ahora mismo amontonados contra los muros en altas pilas y secos. Las gaviotas del río volaban en círculos, y chillaban y se abatían para capturar los restos. En su avanzado estado de gestación, Susan caminaba con un paso inestable, y debía llevar cuidado para no resbalar en los adoquines. Cuando llegó ante el cartel del unicornio y el dragón, estaba acalorada y le faltaba el aliento. El vigilante, recostado en el portal, impedía el paso. ¿Alguna novedad?, preguntó Susan. El hombre se irguió, pero apartó la mirada, y con ese gesto, Susan sintió los dedos fríos de la aprensión recorrerle la espalda. «Mejor será que preguntéis a vuestros amigos», respondió. Aporreó la puerta con el puño. ¡Salid a la ventana! La ventana se abrió y se asomó Janet. Tenía el rostro hinchado por el llanto. «¡Oh, Janet!». Susan cruzó las manos ante el pecho con una actitud de temor. La criada contuvo un sollozo. «Se lo llevaron anoche». Susan, de pronto al borde del desvanecimiento, apoyó la mano en la pared para no caerse. «No, mi padre no. Por favor, di que no ha sido él». «No, señorita, no a vuestro padre, sino al pobre Ned». «¿Ned? Pero he traído romero, con el que prepararle una infusión para la tos». «Demasiado tarde, señorita Susan. La enfermedad lo invadió muy de repente y empezó a tener convulsiones. Lleno de manchas y ardiendo en fiebre, llamó a gritos a su madre». Susan se representó el rostro joven y ávido del mancebo, su vida truncada tan cruelmente, pero no pudo evitar el pensamiento poco cristiano de que se alegraba de que fuera Ned y no su padre quien había perecido. «La carreta vino por él antes del amanecer», dijo Janet sin dejar de llorar. «Cuando el doctor y yo lo bajamos por la escalera resbalé y casi se me cayó. Se golpeó la cabeza contra la pared y el ruido fue tan horroroso que todavía oigo el eco, una y otra vez. La carreta de la muerte iba ya a rebosar de cadáveres, y no puedo borrarme de la memoria el momento en que se lo llevaron». «Has sido muy valiente, Janet». «Ahora rezo por el Señor. A él no le gustaría nada la carreta de la muerte». «¿Sufre mucho?». El rostro de William apareció en la ventana por detrás de Janet. Ella se apartó y él se asomó por encima del alféizar. «Tu padre está muy enfermo, Susan. Lo hemos bañado en agua fría para bajar la temperatura corporal y le hemos puesto cataplasmas en los bubones para que el veneno salga a la superficie. Algunos de los forónculos han reventado, lo cual es buena señal. Ahora no puedo hacer nada más,
salvo reconfortarlo. ¿Vivirá? No puedo saberlo, ni siquiera hacer falsas promesas, Susan. ¿Falsas promesas? Susan examinó su rostro. Su expresión de preocupación por su persona, a pesar de que le había hecho creer que sentía un profundo afecto por ella y, aún así, la había traicionado con Poe. Ya no sabía qué pensar. ¿Puedo traer algo para aliviar su sufrimiento?, preguntó por fin. Aquí en la botica tenemos todas las medicinas que podríamos necesitar. Ahora solo nos queda depositar nuestra confianza en el Señor. Susan asintió, incapaz de hablar por miedo a no poder contener el llanto. Veo que has tenido la amabilidad de traernos provisiones, observó William. Desapareció dentro por un momento y, a continuación, descolgó una sábana por la ventana. Susan ató una esquina de la sábana en torno al asa de la cesta y se quedó mirando mientras él la izaba. «Ven a vernos otra vez mañana», dijo él. «¿Susan?» «Sí». Ella lo miró a los ojos y en su pecho se encendió de nuevo la luz de esperanza. Quizá le pidiera perdón, pero él se limitó a decir: «Dale recuerdos a la tía Agnes, y tú procura mantener la calma. Dios decidirá cuál ha de ser el desenlace, y la angustia no os ayudará en nada a ti ni al bebé». La decepción cercenó sus esperanzas. Se volvió y se alejó a trompicones. Durante las siguientes 24 horas tuvo una sensación de irrealidad. La rutina cotidiana siguió casi como siempre, a la vez que el terror atenazaba sus entrañas con garras afiladas como navajas. Llevó a cabo sus tareas lentamente, casi sin hablar, a menos que Agnes le dirigiera la palabra, con la mente puesta en el momento de volver a la botica de su padre en busca de noticias. Los temores de Agnes por William se traslucían en su mal genio, y cuando Susan le sugirió que se quedara en cama por el resto de la mañana, desechó el consejo irritada. «No me agobies». Se mordió el labio y Susan obedeció. Una vez atado el corpiño y arreglado el pelo, ayudó a Agnes a sentarse en la butaca junto a la ventana con su libro de poesía al lado. «Puedes marcharte, pero regresa en cuanto tengas noticias». «Sí, Agnes». «Y otra cosa, Susan. Dile a Will que estoy orgullosa de él. Quizá piense que ha tomado una decisión absurda, pero no habría esperado otra cosa de él». Capítulo número 25. La señora Oliver metió un tarro de mermelada de ciruelas en la cesta. «La preferida del señor», dijo, «y ahí va el resto del jamón para él. Poe os llevará la cesta hasta el final de White Ladies Lane. Ya veo que vuelve a doleros la espalda». «Es verdad, me duele, y estoy harta de parecer una vejiga de cerdo hinchada y sentirme como tal». «Ah, bueno, ya falta poco para que tengáis a esa dulce criatura en los brazos. Entonces sí sabréis lo que es el cansancio. Pues puedes dejar las cazuelas en remojo y llevar la cesta». «Sí, señora». Poe se secó las manos en el delantal y se colgó del brazo el asa de la cesta. El calor del sol había convertido otra vez en polvo el barro de la calle, y dos perros luchaban por un hueso desenterrado entre los desechos. El arremolinado torrente del Albañal central
se había reducido y a Susan el trayecto se le hizo más fácil que el día anterior. Al final de la calle agarró la cesta que acarreaba Poe. Rozó accidentalmente la mano de la otra mujer, y cuando ésta alzó la vista, sus miradas se cruzaron. Poe le sostuvo la mirada, sin que sus ojos de color azúcar morena delataran nada. Se alejó sin volverse. Susan medio había esperado que le transmitiera un mensaje para William, y le sorprendió su pasividad mientras su amante permanecía encerrado en una casa apestada. Se colgó la cesta del brazo y se encaminó hacia Fleet Street. El aire era un poco más fresco que los días anteriores, y algunos de los forúnculos de su padre habían reventado, lo cual era una buena noticia. Algunos sostenían que si se drenaban los venenos de los bultos pestilentes, el paciente podía recuperarse. Su padre, para su edad, conservaba mucho vigor y siempre había gozado de buena salud, así que casi con seguridad el pronóstico era prometedor. Sin duda, mejoraría un poco día a día. Con ese ánimo esperanzado, Susan llegó a la botica. El vigilante la vio acercarse y se tocó el sombrero para saludarla antes de llamar a la puerta. ¡Eh! vociferó. ¡A la ventana! ¡Ha llegado la señora! La ventana se abrió más y se asomó William. ¿Susan? Al oír su tono de voz amable, considerado, Susan se detuvo en seco. Dejó caer la canasta al suelo. Sabía con temible certeza lo que él iba a decirle aún antes de que pronunciara una palabra más. La invadió de repente un frío mortal, excepto el rostro de William. Todo ante ella se desdibujó. ¿Cuándo? Preguntó Susan. No hace ni una hora. Lo he velado toda la noche y hemos charlado un poco, pero ha ido debilitándose hasta exhalar el último aliento. Era extraño, pensó ella. Conservaba la calma y una actitud racional, pese a que alguien gritaba dentro de su cabeza. ¿Ha sido plácido su tránsito? Querida, no puedo decirte que no haya sufrido, pero lo he reconfortado tanto como he podido. Te lo agradezco. Ha habido momentos en que pensaba que yo era tu hermano Tom. Me ha dado la mano y me ha pedido que fuera a buscarte. Tu nombre ha sido la última palabra que ha salido de sus labios. En ese instante Susan flaqueó. Lanzó un grito de desolación y el cielo empezó a girar sobre ella y su visión se oscureció. A lo lejos oyó a William llamarla por su nombre. El vigilante la sujetó cuando ya se desplomaba. ¡Arriba, señora! La sostuvo hasta que se le pasó el desmayo. ¿Ya estáis mejor? Mi padre ha muerto. Sí, señora, lo sé. Ha ido a un lugar mejor, debo decir. Susan, Susan. Zafándose de los brazos fornidos del vigilante, alzó la vista hacia William, encuadrado en la ventana abierta. Susan, ¿estás bien? Tenía los labios adormecidos y había empezado a temblar sin control y no podía contener el castañeo de los dientes. Solo ha sido un ligero desmayo, contestó. Ya ha pasado. Es que me había convencido a mí misma
de que mi padre hoy estaría mejor. William golpeteó con la mano el marco de la ventana. Maldita sea, Susan. No puedo hacer nada por ayudarte mientras esté aquí encarcelado. Ya has hecho todo lo que podías por ayudar a mi padre. Todo lo demás da igual. ¿Y qué me dices de ti y de Janet? ¿Seguís bien? William asintió. Pero Janet está muy desanimada. Quería a su señor y es consciente de que ahora su futuro es muy incierto. Y no puedo decirle nada para reconfortarla, se lamentó Susan con amargura. El futuro de toda mujer es incierto sin un hombre que la mantenga. Tenemos que quedarnos aquí hasta el final de la cuarentena. ¿Qué será ahora de mi padre? La carreta vendrá a buscarlo al final del día. Susan se llevó una mano a la boca. Debo verlo una última vez. No, no debes verlo. Susan, te lo ruego, no lo hagas. Te afligirás y puedes perjudicar a tu hijo. Es mucho mejor que lo recuerdes tal como era en los tiempos más felices, en lugar de verlo tal como está ahora. Pero, ¿es que no lo entiendes? Si no puedo despedirme de él, nunca me creeré que se ha ido. Te lo desaconsejo. ¿Tan horrible es su aspecto? No, no es eso. ¿Y entonces qué es? Los enterradores vendrán por él. William se frotó los ojos. Su agotamiento era evidente. Están tan acostumbrados a recoger cadáveres que no siempre tratan a los muertos con el debido respeto, y será angustioso para ti. Aún así, aquí estaré. William la miró por un momento y al final dijo: Veo que os has tomado una decisión, y no tengo ánimos para discutir contigo. Os he traído provisiones. Sube la cesta, volveré más tarde. Una vez vaciada la cesta, Susan se encaminó de regreso a la casa del capitán. Agnes supo lo que había ocurrido en cuanto vio el semblante de Susan. Lo siento mucho, querida. Tu padre era un buen hombre, pese a que permitió que esa cabeza hueca de su esposa suya lo llevara a mal traer. Es una pérdida para el mundo. Susan asintió con lágrimas en los ojos. Arabella debería saber que es viuda y que los gemelos han quedado huérfanos de padre. El único sitio al que puede haber ido, creo, es la casa de su hermano en Shoreditch. ¿Puedo enviar a Poe con una nota para ella? Haz lo que consideres oportuno, aunque yo no me la imagino como una viuda afligida. Quiero asegurarme de que Joshua y Samuel están a salvo, y luego, esta noche, volveré a la casa. Debo estar ahí cuando llegue la carreta. No te preguntaré si eso te parece una idea sensata. Supongo que deseas verlo por última vez. Debo ver dónde lo entierran. Como, si no, ¿le diré a mi hijo dónde está la tumba de su abuelo? Entonces que te acompañe Poe. No. Es decir, gracias por vuestro interés, pero prefiero ir sola. Me preocuparé si andas sola por las calles después de oscurecer. Ahora ve a descansar porque esta noche te acostarás tarde. Susan se tumbó, pero no pudo dormir. Con los párpados apretados buscó el consuelo en el recuerdo de los tiempos en que su vida era segura y sin preocupaciones. Se acordó de su madre, inclinada sobre el mostrador de la botica,
colando lavanda macerada en aceite de almendras dulces a través de un paño de muselina. Su madre se había puesto una gota de aceite aromático en la muñeca, y Susan evocaba aún el balsámico perfume a flores que la había acompañado todo el día. Su padre era por entonces un hombre feliz. Más tarde, después de la trágica muerte de su madre, Susan y él buscaron solas en la botica. Él le enseñó todo lo que sabía, y su confianza en ella era tal que le permitía experimentar incluso con los ingredientes más caseros. Susan, tensa, se hizo un ovillo mientras recordaba las gratas horas que había pasado en compañía de él. Ya nunca más podría discutir con él acerca de los méritos del alcohol elaborado con la hierba del escorbuto en comparación con el zumo de limón, recién exprimido cuando se aflojaban los dientes. Ni podría distraer del placer de su interés mutuo en una de las conferencias de Gresham College. Ni podrían sentarse junto a la chimenea en una plácida armonía. Se atormentó con estas reminiscencias hasta que la luz empezó a declinar. Por fin se incorporó y se frotó los miembros para recuperar la sensibilidad. Cuando fue en busca de Agnes, se sentía tan hueca y ligera como el vilano de cardo. En la capilla, el calor era agobiante y flotaba una bruma en el aire causada por el humo del romero que ardía en la chimenea. Agnes, me voy ya. Deja la puerta cerrada. Tengo el firme propósito de eliminar a fuerza de vapores cualquier contagio que osase entrar en mi casa, dijo Agnes. ¿Insistes aún en salir esta noche? Susan asintió. Entonces cúbrete la cara cuando lleguen los enterradores. Rocía de vinagre un pañuelo y llévatelo en la nariz. No toques nada. Y yo rezaré porque te libres del contagio. Gracias. Agnes torció los labios en una lúgubre sonrisa. Creo que eres tan testaruda como yo. Vete, pues. Poef te espera. No es necesario que me acompañe. No me irrites llevándome la contraria. Ya casi había oscurecido, y Poef llevaba un farolillo para alumbrar el camino. Avanzaron en silencio una al lado de la otra, eludiendo a los mendigos que tendían la mano hacia el dobladillo de sus faldas. Cambiaron de acera sin pronunciar palabra para refugiarse en las sombras cuando pasaron ante la puerta abierta de una bulliciosa taberna. El calor y aire fétido y las risotadas de los borrachos quedaron flotando en el aire a sus espaldas. Cuando llegaron a la botica, había velas encendidas en todas las ventanas. «Marchaos a casa, señora», aconsejó el vigilante. «No sacaréis nada de provecho con vuestra presencia aquí». «¿Tardará mucho la carreta de la muerte?», preguntó ella. «No demasiado». William abrió la puerta y se asomó. «¿Has venido?» «Como ves, sí. He utilizado la mejor sábana que he encontrado para amortajar a tu padre, y Janet y yo lo hemos bajado y lo hemos dejado en el mostrador de la tienda». «Eso le habría gustado», dijo Susan con voz trémula. Oyó el tañido de la campana a lo lejos. Se le revolvieron las entrañas y empezó a temblar. «Ya viene la carreta», anunció William. La campanilla volvió a sonar y esta vez Susan oyó la voz lastimera del campanillero. «¡Sacad a vuestros muertos! ¡Sacad a vuestros muertos!». La campanilla se oía cada vez más
y la gente que pasaba presurosa por Fleet Street se arrimaba a las paredes para apartarse lo máximo posible del campanillero. La carreta, tirada por un caballo, iluminada con faroles, surgió de la oscuridad y avanzó pesadamente por los adoquines con su patética carga. 2 enterradores, calzados con botas altas y envueltos con largas capas, la seguían con farolillos que se mecían en sus manos. Varios hombres y mujeres llorosos caminaban detrás. El vigilante sostuvo el farolillo en alto y se interpuso en el camino a la carreta. A continuación indicó a Susan y Poe que retrocedieran, y sacó del bolsillo la llave de la puerta. William aguardó dentro con Janet a sus espaldas. Sintiendo en las costillas los fuertes latidos del corazón, Susan observó a William mientras dirigía unas palabras a uno de los enterradores. Cuando éstos se acercaron, oyó el tintineo de las monedas al cambiar de mano. A continuación, los enterradores entraron en la tienda, y Susan aguardó con los ojos fijos en la puerta abierta y los puños apretados con tal fuerza que se clavó las uñas en las palmas de las manos hasta que le sangraron. Los hombres volvieron a salir al cabo de un momento, con el cadáver de Cornelius envuelto en una sábana. Una esquina de la mortaja se había soltado y arrastraba por el polvo. Cargaban con él con la misma ceremonia que si fuera una alfombra enrollada, desechada ya y a punto de guardarse en un trastero. Susan se llevó las manos a la boca y reprimió un grito involuntario. ¿Era ese pesado fardo lo único que quedaba de su querido padre? Se inclinó hacia adelante, movida por la desesperada necesidad de arrojarse sobre su cuerpo y retirar la mortaja para verle la cara por última vez. El vigilante la agarró firmemente del brazo y la obligó a retroceder. «Eso no, señora». Un enterrador levantó un farolillo e hizo a un lado la tela de arpillería que cubría la carreta. Susan ahogó una exclamación y se tambaleó. Los cadáveres, algunos envueltos en harapos, otros desnudos, se amontonaban en una descuidada pila. Una joven, sin más ropa que el camisón, yacía de espaldas con los miembros extendidos. Su cabello dorado caía en una cascada desde el borde de la carreta. El cuello estaba hinchado, negro y supurante. En el umbral de la puerta, Janet lanzó un chillido y se tapó la cara con el delantal. Susan contempló la carreta horrorizada, provocando tal repulsión que se le revolvió el estómago. «No podéis poner a mi padre ahí». Con arcadas por el hedor de los muertos, buscó a tientas en el bolsillo el pañuelo empapado en vinagre y se lo llevó a la nariz. Incluso a la vacilante luz del farolillo vio y olió las horrendas señales de la peste en los cadáveres. «La muerte nos iguala a todos», dijo el enterrador que sostenía a Cornelius por las piernas. Dirigió una señal al otro, que lo sujetaba por los hombros. «A la de 3», dijo. 1, 2 y 3. Balancearon el cadáver entre los dos y lo arrojaron a la carreta. Cayó con un ruido sordo sobre la joven del cabello dorado. Uno de los enterradores se rió y dio un codazo a su ayudante. «Ahí tenéis a un viejo que irá contento en la tumba. Estarán juntitos y a gusto para toda la eternidad, ¿eh?» Todavía entre risas cubrieron de nuevo la carreta con la arpillería, agarraron el dogal del caballo y siguieron su camino. Susan, inmovilizada por el horror, miró a William, enmarcado en la puerta. «Lamento que hayas venido esta noche», dijo él. «Ninguna hija debería ver una cosa así». El vigilante se acercó. «Entrad ya, caballero, ahora mismo».
¿No puedo ofrecerle a esta señora unas palabras de consuelo? No, si queréis transmitir el contagio. Vamos, adentro. Susan. La puerta se cerró ante la cara de William. Susan observó la carreta de la muerte desaparecer por Fleet Street, el farolillo oscilante. Exhaló un hondo suspiro. Sabía qué debía hacer a continuación. Tenía que ver a dónde llevaban a su padre. —¡Señora! —exclamó Poe, que se apresuró a seguirla. Susan esperó con impaciencia a que la alcanzara después de ir detrás de la carreta. Al cabo de un rato la carreta se detuvo ante la sombrerería. Enfrente un corrillo de personas hablaba en susurros. Se oyeron gritos y llantos procedentes de una ventana del piso superior, cuando los enterradores sacaron los pequeños cadáveres de 3 niños. Su padre permanecía en un paso, en horrorizado silencio, mientras los echaban a la carreta. Una anciana se desvaneció y su marido empezó a gritar, mesándose los cabellos y maldiciendo a Dios por abandonar a sus nietos. Susan desvió la vista, incapaz de soportar el peso del dolor de aquella gente sumado al suyo propio. La carreta reanudó la marcha, acompañada del eco de los cascos del caballo contra los adoquines. La siguieron el padre de los niños y, detrás de él, los demás parientes afligidos en desigual procesión. Al final, llegaron a la alta empalizada que circundaba la fosa de los apestados. Susan basqueó en el pañuelo ante el nauseabundo hedor a corrupción que llenaba el aire, saturándolo de desesperación. Poe se volvió a un lado y, con un gemido, vomitó en el suelo. El campanillero tañó con vigor la campanilla y dio una voz. «¡Abrid la puerta!». Al cabo de un momento la empalizada tembló, y una sección se abrió hacia el interior, y franqueó el paso a la carreta. La procesión pretendió seguirla, pero el vigilante se los impidió. El padre de los niños muertos, desbordado por el dolor, comenzó a bramar y dar voces. Al cabo de un momento se desató una pelea a puñetazos entre familiares y vigilantes por negarle el acceso a los dolientes. Susan aprovechó la oportunidad. «Quédate aquí», ordenó a Poe en un susurro. A escondidas atravesó las puertas mientras los vigilantes estaban ocupados, y se quedó inmóvil en la oscuridad asimilando la escena que tenía ante sus ojos. Aturdida por el horror, contempló la zanja de enterramiento. Ningún predicador podría haber descrito una visión del infierno tan espeluznante como aquella. Unos farolillos suspendidos de postes proyectaban una luz vacilante sobre la fosa, de unos 40 pasos de largo por 12 de ancho. No tendría más de 8 pasos de profundidad, y Susan alcanzó a vislumbrar cuerpos semienterrados, un cráneo sonriente y una mano en alto. El hedor dulzón de la carne podrida era abrumador, 100 veces peor que el de las alcantarillas desbordadas en agosto, y el hediondo olor de las espinas de pescado en ebullición en la tina para la fabricación de cola. Susan se sobresaltó cuando la puerta se cerró a sus espaldas. Al otro lado de la empalizada se oían aún gritos y lamentos. Hicieron retroceder el caballo y la carreta hasta el borde de la fosa con mucho vocerío, y los enterradores, como demonios del infierno, empezaron a sacar los cadáveres a tirones de la carreta y a arrojarlos al hoyo. Los niños fueron los primeros. Volaron hacia adentro de la fosa con los brazos y piernas extendidos como pequeñas muñecas de trapo. El padre de Susan fue el siguiente que sacaron de la carreta. Ella contuvo un gemido cuando el extremo suelto de la mortaja se desenrolló del todo
y alcanzó a ver el vaivén de su pie desnudo. La imagen de los dedos de sus pies fue casi su perdición. Se echó al frente, desesperada, por agarrarle el pie y apretárselo contra la mejilla, por tocar la piel de su padre por última vez, pero tropezó y cayó de rodillas. Para entonces, los enterradores ya habían lanzado el cuerpo a la fosa. Siguieron los otros cadáveres, amontonados unos sobre otros sin la menor consideración ni respeto. Temblando de angustia, Susan vio cómo los enterradores rociaban de cal los cadáveres, y luego, con las palas, extendían una fina capa de tierra sobre la zanja. Mantuvo su vista fija en la última morada de su padre hasta que los hombres terminaron. Cuando estaban apoyados en sus palas, aliviando la sed con una jarra de cerveza, Susan tomó un puñado de tierra, se acercó sigilosa al borde de la zanja y esparció la tierra en el lugar donde había visto por última vez el cuerpo de su padre. Polvo eres y en polvo te convertirás, musitó. Con la mirada en la fosa, recordó la última vez que vio a su padre en la ventana. Ahora, ya nunca sabrá cuáles habían sido las últimas palabras que le dirigió. Se echó a llorar y las lágrimas calientes rondaron por sus mejillas hasta que, por fin, todas sus emociones se adormecieron. Volvió a sonar la campanilla y la puerta se abrió para dar paso a otra carreta. Al amparo de las sombras, Susan se escabulló y salió de nuevo a la calle. Y bueno, pues hasta aquí lo estaremos dejando el episodio de hoy. Híjole, qué fuerte. Yo la verdad pensé que sí se podía salvar su papá. Tenía un gran doctor con él, pero pues bueno, ya era tarde, aparte pues su papá ya era mayor. Y híjole, sí está complicado. Esperemos que William y Janet se salven. Digo, la verdad se ve que van a salir. Se ven bastante bien ahora a pasar la cuarentena. Pero pues bueno, el hueco que ha dejado su padre en Susan, pues sí es bastante fuerte, es bastante grande. Y yo creo, no sé ustedes, que va a ir ahora en busca de su hermano. Porque bueno, a pesar de que no ha salido en la historia, se sabe que tiene un hermano que se llama Tom. Así que pues yo creo que es lo que tocará, ¿verdad? Buscar que Susan busque a su hermano, que le haga pues que le dé la noticia. Y pues saber ahora del hermano, ¿no? Algo así podría ser. Pero bueno, este episodio ha estado bastante fuerte. Se han centrado en la muerte de su papá. Y pues bueno, ahora sí que es parte ¿no? de lo que se está viviendo en este capítulo. Tengo que comentarles que ya estamos por empezar el episodio 26 el próximo fin. Y nos quedaría 26-27, luego el 28-29, luego el 30 el 31 y terminamos con el 32 y creo que el avance de el primer libro o algo así, por ahí iremos. O pues ya saben, ¿no? También el tercer sábado pues sería igual y el 30, 31 y 32 ya para darle fin a este libro. Estamos hablando de 3 fines de semana, ya se acaba, ya estamos llegando al final. Ahora sí que estamos casi que contando como un poquito más de 15 días, unos 20 más o menos, y ya estaríamos dándole fin a este libro. Ya se está acercando y se está poniendo muy bueno. Vamos a ver cómo se cierra. Y también decirles que ya tengo el libro que vamos a darle, ahora sí que el que va a continuar, el que va a seguir con esta red de libros que llevamos, y ya les hablaré más adelante de él, pero la verdad es que no lo he leído, me lo han recomendado mucho, así que pues bueno, vamos a iniciar con ese, y pues esperando que bueno, que sigamos con este paso de las lecturas, que les sigan agradando.
No se pierdan este final o esto ya ahora sí que encaminándonos hacia el fin del libro de La hija del boticario, porque pues la verdad es que se está poniendo muy muy interesante, muy bueno, y pues a ver qué pasa, a ver qué sigue con toda esta historia. Y pues bueno, ya no me enrollo más, ya los dejo, espero que se hayan que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que hayan pasado un ratito agradable aquí conmigo. Y pues bueno, ya saben, si les gustó regálenme un like, déjenme un comentario. Ahora vamos a dejar, ¿qué les gusta? Híjole, ¿qué será? Para el buen Cornelius. Ay, creo que hay botellitas. Vamos a dejar una botellita. Por ahí hay que buscar una botellita o algo sobre las pócimas y todo lo que hacía ahora sí que es la botica. O hierbitas. Pero dejamos flores la vez pasada. Yo creo que ahora sí una botellita de algo. En alusión pues a Cornelius, que fue el papá de Susan. Y pues bueno, ahora sí me despido y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.